Hola, buenos días a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Annalise Parra, directora ejecutiva de la Cámara FinTech. Gracias por el espacio y por la convocatoria. Hoy vamos a estar, bueno, con Juan Pablo de Technovation. Entonces, bueno, Juan Pablo, todo tuyo. Gracias. Gracias, Annalise. Esperamos 5 minutos más. Sí, si deseas, esperamos mientras se agregan las demás personas. Dale, sí que estoy viendo que están entregando poco a poco. Dale. Dejo de compartir mi pantalla para que compartas la tuya. Te iba a decir exactamente eso. Dale. Gracias. Dos minutos más y iniciamos. Un minuto e iniciamos. Bueno, mientras terminan de llegar todos los demás, por lo menos comencemos entonces a saludar a todo el público, presentarnos. Veo aquí nombres conocidos, veo gente del ecosistema fintech en Panamá y en otros países, hay gente de bancos, reguladores, ecosistema, pagos, crédito digital, bueno, de todo. Ya son las, listo, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, primero que todo, quiero agradecer a Annalise Parra, directora de FinTech Panamá, y toda su junta directiva por esta invitación y a todos ustedes por estar aquí acompañándonos. Tenemos una hora, así que en los próximos minutos vamos a compartir lo que hemos visto nosotros desde Technovation sobre tendencias que hemos aprendido, qué observaciones hemos identificado trabajando con fintechs grandes, pequeñas, medianas, otras que arrancan desde cero, algunas entidades financieras, retailers en diferentes mercados en Latinoamérica, principalmente de Perú hacia arriba. Esto no se trata de una visión académica ni teórica, sino es más una visión práctica, compartir información.
de lo que está funcionando realmente, cuáles son los principales retos que hemos observado en el mercado y hacia dónde creemos que se dirige el ecosistema en los próximos años. Listo. Vamos a revisar 5 grandes bloques. Primero, evolución del crédito digital en la TAM. Una visión general, panorama regional, qué modelos están escalando, qué estamos viendo, tendencias, qué es lo que está redefiniendo el ecosistema, todo lo que tiene que ver con datos, Open Finance, inteligencia artificial, pagos, finanzas embebidas. Luego, ¿qué hace exitosa una fintech de crédito digital? Creo que esta es la segunda, estas dos son como las cosas más importantes o los bloques más importantes donde ustedes van a sacar más información. Entonces, desde la perspectiva del ciclo completo de la originación de crédito, errores comunes en los mercados que hemos visto. Hay una cantidad de errores, pero cuáles son como los principales 5 errores que hemos detectado y perspectivas y oportunidades de aquí al 2030. En la invitación decía 2027, pero realmente es 26-30. Listo, antes de comenzar, entonces me presento, soy Juan Pablo Londoño, eh, fundador y CEO de Technovation, una consultora especializada en crédito digital puro y duro. Trabajamos con fintechs, entidades financieras y todo el ecosistema de innovación en diferentes países de Latinoamérica. Llevo cerca de 20 años más o menos en la industria del crédito no bancario, no he trabajado en banca, eh, más que todo eh, un mindset fintech. Durante todo este tiempo he trabajado con lo que es creación, operación, transformación de compañías de crédito digital, tanto desde la consultoría como desde posiciones ejecutivas dentro de la industria. He estado al frente, he sido country manager de compañías de crédito digital que desembolsamos 5.000 créditos diarios, una locura de compañías. Soy cofundador también de Colombia FinTech. He tenido la oportunidad de acompañar a proyectos desde México, Guatemala, Honduras, Perú, Colombia, por supuesto. Por ahí hicimos algo en Brasil. Entonces hay un conocimiento interesante. Somos cerca de 15 consultores. Hay algunos del equipo acá con nosotros. Y esa información, esa inteligencia colectiva es lo que estamos plasmando aquí en cerca de 40 slides. Entonces, me encantaría conocerlos a todos. Les dejo ese link donde podemos conectarnos vía LinkedIn y compartir información. Menciono también que con la Asociación FinTech de Panamá este es el primero de varios webinars que vamos a dar sobre crédito digital y eventualmente haremos uno presencial. Entonces, bienvenidos, invitados a todos al ecosistema. Entonces, comencemos de una vez. ¿Por qué estamos hablando de crédito digital en este webinar o aquí en este ecosistema? Porque es algo que está pasando a nivel Latinoamérica y es el crédito no nació necesariamente porque aparecieron las fintech. ¿Sí? El crédito digital nació porque para nosotros cambió el consumidor. Durante mucho tiempo las personas se acostumbraron o nos acostumbramos a realizar procesos lentos, digamos a los bancos presenciales, mucha documentación. Hoy en día algunas fintech todavía jalan mucha o solicitan mucha información. Sin embargo, lo que es la digitalización cambió completamente las expectativas de todos nosotros. Hoy los usuarios esperan o esperamos nosotros abrir cuentas. Yo necesito realizar un pago rápido o que me desembolse rápido o solicitar un producto financiero rápido. Recibir respuestas casi de manera inmediata, ya en cuestión de segundos, de hasta en 20 segundos, ¿no? Si es posible. Y aquí hay algo importante y es que los clientes ya no comparan experiencia financiera contra otra entidad. Es decir, yo no voy de una entidad de crédito digital de una a la otra. Sí, yo estoy compartiendo la experiencia de lo que tuve esta semana. Por ejemplo, cuando em, solicito un Uber, o cuando compro algo en Amazon, o cuando entro a Mercado Libre o Rappi. Ese comportamiento es probablemente uno de los principales motores de transformación que estamos viendo en el sector financiero. Entonces, no es entre una y la otra. Un tema importante, lo vemos todos los que estamos en crédito digital, en la banca, en la regulación, y es que efectivamente hay una brecha que sigue existiendo. A pesar de todos los avances que hemos visto en los últimos años, la realidad es que en Latinoamérica continúa enfrentando un desafío importante en materia de inclusión financiera. Hay un hueco muy grande. Miles de personas, inclusive compañías, siguen teniendo acceso limitado al crédito formal.
Las empresas pequeñas, las microempresas, por supuesto, son las que continúan enfrentando dificultades para acceder al financiamiento adecuado. En muchos casos, son productos financieros que no responden a las necesidades. Es decir, esto es lo que yo le ofrezco, estos son los plazos que yo le ofrezco, tómelo o déjelo de alguna manera. Por eso el crédito digital sigue siendo tan relevante. Disculpen mi voz, estoy un poco afónico hoy. Bueno, y esto sucede porque em, el fintech se volvió o permite construir modelos mucho más eficientes, mucho más flexibles. Yo los puedo escalar mucho más rápido y potencialmente son más inclusivos. Lo estamos viendo. Compañías de crédito digital que prestan $30, $20 a 15 días, semanal. Muchas entidades bancarias, por su regulación, por su marco normativo, no les permite o no les interesa llegar allá, independientemente. Hay una oportunidad, por eso la oportunidad para nosotros y para todos ustedes es enorme. Probablemente seguirá existiendo durante pues, muchos años más. Vamos a hacer aquí una comparación entre cuál fue la primera generación fintech, no hablar del inicio de la fintech, sino la nueva generación, la anterior y la nueva que está llegando hoy. Entonces, aquí en Latinoamérica encontramos diferentes etapas y una generación, la primera generación, yo creo que estuvo enfocada más hacia digitalizar procesos existentes. ¿Sí? Comenzamos a ver billeteras digitales, pasarelas de pago. Aquí hay varias compañías presentes de pasarelas de pago, préstamos online. Es decir, hay diferentes iniciativas orientadas a mejorar todo lo que tiene que ver con la experiencia del cliente. Y el objetivo principal, pues era relativamente sencillo, era agarrar procesos tradicionalmente que eran físicos o manuales y llevarlos al entorno digital. Lógico, eso fue una etapa fundamental porque fue lo que sentó la base de lo que viene después o lo que llegó después. Aquí llegamos a ver una evolución mucho más interesante porque ya las fintech dejaron de pensar solamente en productos aislados y comenzaron a construir ecosistemas completos. Ahí aparecen los neobancos, aparecen las compañías como Buy Now, Pay Later, las super apps, los marketplaces financieros, ¿sí? Diferentes formas de integrar servicios dentro de experiencias digitales más amplias. Ya no se trata simplemente de digitalizar, sino de rediseñar completamente la experiencia de la persona. Y esa evolución precisamente nos lleva al punto donde se encuentra hoy gran parte de la industria del crédito digital. Nosotros nos hacemos una pregunta, o a veces nos hacen unas preguntas cuando hablamos con los clientes y es, ¿qué tan digital realmente es nuestra organización? Piensen ustedes. Aquí normalmente la respuesta es, depende del nivel de madurez. ¿Sí? En el nivel más básico encontramos modelos tradicionales, así, alta dependencia de procesos manuales. Luego aparecen organizaciones o existen organizaciones que aún hoy tienen algunos procesos digitalizados. Hay algunas que o encontramos fintechs capaces ya de originar y decidir digitalmente. Algunas ya utilizan modelos más avanzados, ya le meten más em, temas de inteligencia en riesgo, más automatización, mucho más inteligencia. Y finalmente encontramos plataformas financieras que utilizan datos, Open Finance, inteligencia artificial y múltiples productos integrados. Son compañías que ya se vuelven multiproducto. Entonces el objetivo aquí y el mensaje de este slide es, el objetivo no es llegar rápidamente hasta el último nivel. El objetivo es avanzar de forma sostenible. Y yo aquí les quiero dejar una pregunta y es, ¿en qué nivel creen ustedes que está su organización? ¿Sí? Piensen, no importa si se trata de una fintech o es un retailer o es una sola persona con un Google Forms o si es una financiera, un banco, un retail que está comenzando su proceso de transformación digital. Aquí la pregunta es sencilla, ¿en qué nivel se encuentran ustedes hoy? Por ejemplo, ¿siguen dependiendo de procesos manuales? Eso no está ni bien ni mal, simplemente hago las preguntas. ¿Ya digitalizaron parte de la operación? ¿Pueden originar y decidir digitalmente? ¿Utilizan modelos avanzados, digamos, en modelos de riesgo, automatización para desembolsos? ¿O ya están construyendo plataformas financieras basadas en datos, inteligencia artificial, ecosistemas abiertos? Wow. Sí, aquí vuelvo y digo, lo importante no es estar en el nivel más alto,
Eso no es, ojalá llegamos todos allá, pero hay compañías que no necesariamente tienen que llegar allá. Aquí lo importante es entender dónde estamos. Estoy en nivel 2, quiero llegar al tercero. Quiero llegar al 5, ok, necesito llegar al 4 y así sucesivamente. Esto porque cada etapa requiere capacidades diferentes, inversiones, tiempo, decisiones importantes que hay que tomar antes de. Durante muchos años, organizaciones, llamémoslo organizaciones, son todos los que prestan dinero. Todos hablamos de fintech de crédito digital, reguladas y no reguladas. Y todos competían por, yo estoy colocando 5.000, yo estoy colocando 100, yo estoy colocando 70.000 al mes, en fin. Y hoy estamos observando cosas diferentes. Aquí ya las compañías más grandes, las que hemos visto que son más exitosas, ya no compiten simplemente por prestar el dinero. Lo que están construyendo es una infraestructura tecnológica, infraestructura financiera, no tecnológica, es más financiera. Y aquí cuando hablamos de infraestructura financiera, estamos hablando de capacidades. Entonces, yo construyo capacidad para capturar información, capacidad para tomar decisiones, capacidad para controlar el fraude, importante, capacidad para mover el dinero, desembolsar y que llegue el dinero, capacidad para entender o aprender del comportamiento de los usuarios e implementarlo en la nueva fase. Por eso aquí vemos conceptos como el Open Finance o el Open Data, ya se está hablando, inteligencia artificial, identidad digital y pagos en tiempo real. Nosotros en Colombia, finalmente ya tenemos pagos en tiempo real, súper importante, ha ganado mucha relevancia. Y esto lo digo porque se está convirtiendo, o estos componentes se están convirtiendo, se volvieron componentes básicos del ecosistema financiero. Si tuviéramos que resumir todo lo que está pasando hoy, yo diría que estos son como las 5 grandes fuerzas que probablemente las estamos y todos los estamos viendo. Open Finance, definitivamente. Finanzas embebidas, inteligencia artificial, pagos en tiempo real y datos. Cada una de estas tendencias tiene dinámicas propias. Algunas están más avanzadas en ciertos mercados que en otros. En Colombia ya recientemente sale la ley de Open Finance, en otros se está hablando, en otros todavía ni siquiera, pero todas tienen algo en común y es que definitivamente están modificando la forma en que tanto usuarios como los proveedores entendemos, distribuimos y administramos productos financieros. Probablemente tendrá un impacto mucho mayor en los próximos años y más en algunos países donde están un poquito más rezagados en alguno, utilizando algunas de estas tecnologías. Entonces empecemos con Open Finance. Lo han hablado ustedes, lo han oído, hoy está haciendo mucho ruido y pues yo diría que el Open Finance primero viene el Open Banking, ahora el Open Finance y llegará al Open Data. Sí, hemos hablado de esto durante décadas, o sea, las decisiones siempre se han tomado, o al principio se tomaban con información muy limitada, principalmente de buros, comportamientos internos. Las entidades conocían únicamente una partecita de la realidad financiera de los clientes. Hoy estamos observando una evolución hacia un ecosistema muchísimo más conectado. Entonces tenemos Open Finance, que nos permite construir una visión así, mucho más completa del usuario. Yo ya estoy viendo, no se trata simplemente de compartir datos, se trata de mejores decisiones. Tengo más datos, los necesito todos, tal vez sí, tal vez no, pero puedo tomar mejores decisiones para riesgos, sí, puedo tomar mejores decisiones para un mejor UX, experiencia de usuario, y puedo tomar esa data para definir productos mucho más personalizados, que es uno de los grandes retos a nivel Latinoamérica. Es no ofrecer productos basados al mercado objetivo. Listo, entonces aquí de Open Finance, de- cuando hablamos de Open Finance, yo diría que los niveles de avance regulatorio son diferentes en cada país. Brasil, México, Colombia son diferentes. Creo que Guatemala ya está haciendo ruido por allí. Ya hay algo de Open Finance y eventualmente va a llegar a todos los países. El segundo punto de los 5 puntos grandes ejes, las finanzas embebidas. Aquí está históricamente, todos nosotros buscamos productos financieros. Yo voy y busco, hoy observamos al revés, ya hoy el producto aparece. Chun.
¿sí? Lo encontramos. Él nos encuentra a nosotros y eso ocurre gracias a las finanzas embebidas. El crédito empieza ya a integrarse dentro de las experiencias que originalmente no eran financieras. Entonces aparecen cuando yo voy a comprar, ¡pum! ¿Quiere financiar? Pago transferencia, tarjeta de crédito y aparecen cuatro o cinco Buy Now, Pay Later, ¿sí? En un marketplace, en una aplicación, en un comercio electrónico, en una plataforma de servicios, servicios médicos. Por aquí hay alguien que se registró de viajes. Esas son las finanzas embebidas. Están otorgando un crédito o están abriendo una cuenta de ahorros. O inclusive cuando aquí en Colombia hubo una compañía que hizo algo interesante, ofrecía el crédito y si la persona no tenía una cuenta de crédito, una cuenta de ahorros, inmediatamente en cuestión de segundos le abría una cuenta de ahorros con un partner, con un banco local. Eso funcionó interesante. De todo esto, yo creo que de los ejemplos más conocidos o los más evolucionados, los que más oímos, es el Buy Now, Pay Later. Entiendo que hay algunas o algunos jugadores en Panamá. Aquí lo que hace el Buy Now, Pay Later es que el financiamiento aparece exactamente en el momento que yo lo necesito. Vuelvo y digo, sin abandonar la experiencia, yo incluyo la experiencia, la oferta del crédito. Eso evita que la persona tenga que cambiar de plataforma, que no esté buscando un crédito o un producto adicional. O sea, toda esta integración es lo que lo que vemos que está redefiniendo todo lo que tiene que ver las finanzas embebidas. No sé si ustedes supieron, cambiando de tema, de este caso, una compañía que se llama Medby. Este es un loco y su hermano crearon una compañía hace poco en Estados Unidos, hace poco, hace 2 años, y le metieron inteligencia artificial por todos lados. ¿Sí? Ellos automatizaron atención al cliente, desarrollo web, marketing, programación, todo lo operaron entre ellos dos. Hubo un caso después porque se encontraron cosas falsas ahí, pero el impacto, lo que más me llamó la atención fue el impacto financiero, $400 millones en 2 personas el primer año. ¿Sí? Aquí el mensaje es la inteligencia artificial no es que vaya a reemplazar a las personas, lo interesante es que está permitiendo la inteligencia artificial eso, que muchas organizaciones mucho más pequeñas operen con 2 personas, con menos capacidades que antes los tenía una compañía mucho más grandes. Tenemos compañías de crédito digital donde solamente la parte de cobranza son 150 personas, desarrolladores otros 150 personas. Eso está cambiando, se está yendo más hacia la reducción de personas por la inteligencia artificial, que es el siguiente punto. Aquí hemos visto que la la inteligencia artificial va a eliminar puestos, sí, va a crear otros, por supuesto que sí, sí, pero aquí la pregunta no es, ¿debemos utilizar la IA? Cada uno determina si la utiliza o no la utiliza. La pregunta es, yo la voy a utilizar, pero ¿dónde me genera valor? Sí, hoy estamos observando aplicaciones reales en diferentes etapas del ciclo de crédito. Entonces, estamos viendo en la parte de, perdón, la parte, oh, entonces, inteligencia artificial, análisis documental, extracción de OCRs, extracción de información, validación de identidad, comparación de no solamente de la cara, del rostro, sino de los documentos, detección del fraude, muy importante, atención al cliente, que es lo que más hoy hemos visto, los bots que llaman, que dicen que te siguen, bueno, cobranza, súper importante también, modelos de riesgo. Modelos de riesgo no hemos visto mucho, pero sí hemos trabajado nosotros en meterle inteligencia artificial, redes neuronales para que aprendan y tomen decisiones y utilicen diferentes variables y apliquen diferentes variables en cualquier momento. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la automatización operativa. Aquí la inteligencia, vuelvo a digo, no reemplaza la estrategia ni tampoco el conocimiento del negocio, pero sí nos permite escalar capacidades que antes eran pues, de muchos equipos, requerían muchos equipos, procesos manuales. Por eso, eh, para nosotros, seguramente para ustedes, este es uno de los principales habilitadores en la siguiente generación de servicios financieros. Dentro de poco vamos a oír algún caso de este loco se montó una compañía de crédito digital, él y 2 personas, no más, o él solo. Y, está, y vamos a ver algo similar a lo que hizo la gente de Medby. Bueno, el cuarto punto son los datos, que es el combustible que hemos venido oyendo hace mucho tiempo. La, antes pensábamos que la ventaja competitiva
La ventaja competitiva era capital. Levantaron 100 millones, levantaron 70 millones. Wow, wow, wow. Después, oye, que ahora le metieron tecnología, que tienen esto, que tienen lo otro. Hoy observamos cosas diferentes. Los datos se están convirtiendo en el activo más valioso de cualquier organización. No es la tecnología, no es el motor de decisión, no es el software de cobranza, es los datos. Pero los dos datos solos, pues no hago nada. Tengo que tener la capacidad de convertirlos en decisiones. Entonces, por eso mencionamos que los datos son los más valiosos porque me permiten tomar decisiones de cada una de las interacciones que yo tengo con el cliente. Cada transacción me genera datos, cada pago me genera datos, cada consulta me genera datos, cada comportamiento dentro de la aplicación, datos, 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 datos. ¿Sí? Cada decisión de crédito, entonces todo a mí me genera señales que me permiten comprender al usuario, y aquí ahí aparece algo que es supremamente importante con los datos. O sea, la diferencia entre las organizaciones grandes, líderes, no está en la capacidad de tener miles y miles y miles y miles de datos, sino qué hacen con esa información, ¿sí? Qué tan inteligentes son en convertir esa data en decisiones más acertadas, decisiones más rápidas, decisiones más precisas, a quién le presto qué, cuánto y si le permito que retome un crédito, decisiones más rentables. Esta persona o tengo un modelo de riesgo que me está diciendo, este es un nivel de riesgo, yo no debería exponer tanto mi capital, lo voy a prestar un poquito menos y de pronto le presto una sola vez. Por eso es que vemos que la analítica avanzada, Open Finance, inteligencia artificial y modelos predictivos ganan relevancia en las compañías de crédito digital. Esto es el combustible, vuelvo a digo, combustible que alimenta cualquier organización y probablemente los próximos años muchos de ustedes van a entender mejor a sus clientes utilizando este tipo de información. Les va a dar a ustedes una ventaja competitiva frente a jugadores más grandes posiblemente. El quinto punto, pagos en tiempo real. Esto también está transformando el tema y en Colombia lo estamos viendo. Aquí hasta hace poco era crédito, te desembolso en los ciclos ACH. Entonces me pides el crédito a las 9, te desembolso a las 11, si es a las 11 después del mediodía y así sucesivamente, si no, hasta el otro día. Entonces los pagos en tiempo real están transformando eso que antes para nosotros era normal y es la espera. Normal. Ahora ya no tenemos tiempo, ya no queremos, ya necesitamos, nosotros esperamos inmediatez. O sea, yo quiero que esto ya suceda inmediatamente, porque en la medida que entiendo que los pagos importantes, los pagos en tiempo real me permiten desembolsar más rápido, pues voy a cobrar más rápido, voy a conciliar más rápido, responder más rápido frente a los clientes. En una app, los que tienen app, inmediatamente pagué, inmediatamente sale un crédito nuevo disponible. Hay unas que tengo que esperar, me pagó, pero todavía sale un saldo. Tengo que esperar a mañana para que la app se actualice, concilie y me diga ya, está al día. Este tipo de cosas son importantes y generan una experiencia significativamente superior a la competencia. Por eso los pagos se están convirtiendo en una pieza fundamental de la infraestructura financiera de las compañías de crédito digital. Y va a ser superior en los próximos años. Bueno, hasta este punto, aquí llevamos no sé cuántos minutos, pero hemos hablado todo cómo está evolucionando el mercado, hemos revisado principales tendencias que están impulsando el cambio y ahora viene, yo creo que una pregunta súper importante. ¿Qué necesito yo? Aquí oyendo a Technovation, oyendo a Juan Pablo, ¿qué necesito yo construir para realmente volverme exitoso en este nuevo entorno, según lo que le está diciendo? Para responder esto, eh, creo que hay que entender primero cómo funciona realmente una fintech de crédito digital moderna por dentro. Y aquí comenzamos con cómo es una estructura o cómo es la arquitectura de una fintech, que es lo que hemos visto nosotros, de lo que hemos construido, de que lo organizamos, de lo que ayudamos a construir. Aquí muchas personas piensan que la arquitectura simplemente es una aplicación móvil o es una página web o es WhatsApp o Telegram. La realidad es mucho más compleja, ¿sí? Aquí la aplicación realmente es la capa visible, o así.
pero por detrás existe toda una arquitectura completa que debe funcionar de manera integrada y manera coherente, porque tenemos que atraer a los clientes, tenemos que validar identidad, tenemos que tomar decisiones, tenemos que administrar esas operaciones, tenemos que jalar información de los datos, gestionar pagos, recuperar cartera, aprender continuamente de los datos generados en cada uno de los puntos. Por eso una compañía, una fintech de crédito, no es una sola aplicación, es toda una arquitectura compuesta por procesos, tecnología, decisiones, datos, trabajando de manera coordinada. ¿Sí? Ahí normalmente los problemas no aparecen porque falla alguna aplicación, una API, algo así, aparecen porque alguna de estas capas no fue pensada, no fue diseñada correctamente. Y aquí es donde se conecta con el modelo de madurez que vimos anteriormente. ¿Recuerdan los 5 pasos? Entonces, a medida que una organización evoluciona, aumenta su capacidad para integrar capas o automatizarlas, pues se va convirtiendo en una ventaja competitiva para cada una de ellas. Una vez entendemos cómo funciona la arquitectura, aparece una segunda pregunta y es, ¿qué hace realmente exitosa a una fintech de crédito digital desde nuestra perspectiva? Entonces, cuando hablamos de crédito digital, vuelvo y digo, muchas personas piensan que el negocio simplemente es prestar dinero. Sin embargo, después de poco más de casi 20 años trabajando en crédito digital, en fintech, puedo decir que el crédito digital, antes pensaba diferente, pero ahora es apenas el resultado final. Lo que realmente determina el éxito de una compañía es su capacidad para equilibrar 7 capacidades, las estamos viendo acá. ¿Sí? Primero, la originación, es decir, cómo atraigo y cómo convierto los clientes. Segundo, el riesgo. ¿Qué define a quién le prestamos y bajo qué condiciones? ¿Qué voy a hacer yo para prestarle a estas personas? Es el corazón, es el motor, y lo vamos a ver. Luego viene la tecnología. ¿Qué tecnología yo necesito utilizar para que me permita escalar rentablemente? ¿Qué tipo de datos, perdón, qué tipo de datos voy a jalar de qué fuente para tomar decisiones? ¿Cómo voy a controlar el fraude? ¿Cómo lo voy a gestionar? ¿Lo gestiono al principio? Y si después aparece y no me di cuenta y desembolsé, ¿cómo lo voy a gestionar? La cobranza, súper importante. Eh, Aquí la recuperación es tan importante como la colocación y van de la mano. Desde el mismo momento, antes del primer desembolso, yo las diseño en conjunto. Y finalmente los unit economics, es decir, los económicos. ¿Cuánto me cuesta un cliente? ¿Cómo hago para crecer rentablemente? No simplemente crecer como loco y después estrellarme con una mora inmanejable. Entonces, la mayoría de los problemas que vemos en FinTech no ocurren por falta de tecnología, vuelvo a digo. Aquí ocurren porque hay algo que está desequilibrado. Entonces, comencemos con la originación, que es donde comienza todo, mucho antes del desembolso. Google Ads, Facebook Ads, por donde ustedes comiencen a presentarse el primer anuncio, desde la primera visita a una landing, desde el primer formulario. Cada paso adicional que ustedes le metan genera fricción. Cada validación innecesaria genera abandono y además les cuesta. Cada minuto adicional reduce la conversión. Y aquí aparece uno de los mayores desafíos para nosotros en crédito digital, y es que necesitamos equilibrar 3 objetivos. Aquí están cada uno, todos los pasos, pero hay que buscar el equilibrio entre la experiencia, mantener cumplimiento normativo y prevención del fraude. Entonces, los que logran equilibrar sin deteriorar la experiencia del cliente son compañías que van muy bien encaminadas. Lo siguiente es la experiencia de usuario. Nosotros creemos que frecuentemente los clientes, como lo mencionamos, no comparan una fintech con otra. ¿Sí? De pronto comparan la tasa, comparan el CTF o el costo final total, pero yo lo comparo es con la experiencia que tuve en Uber, como lo mencionamos la vez pasada, o en una llamada con un banco, o en un retail, ¿sí? Con Rappi en Colombia. No sé si Rappi está en Panamá, pero esa experiencia de usuario me sirve, no necesariamente hay que ver
qué están haciendo las otras compañías de crédito digital, vean qué están haciendo los otros jugadores retailers. Por eso la experiencia de usuario, UX, se ha convertido en una de las ventajas estratégicas. Entonces, hay gente que dice, no me importa, es que ya me prestan más barato, pero es que aquí en 5 segundos ya recibí el dinero. Está pasando mucho con las compañías asiáticas en Latinoamérica. Apps desembolsan sin necesidad de haber solicitado el crédito. Eso está volviendo un fenómeno ahí para estudiar, pero la experiencia de usuario es súper eficiente. 2 clics, una autorización, e inmediatamente la persona está recibiendo su dinero. Entonces no me importa si le están cobrando más, pero la gente necesita el dinero ahora mismo, la experiencia de usuario. Vienen problemas después, por supuesto, pero eso es lo que queremos dejar el mensaje en este slides. Entonces, vuelvo y digo, cada clic cuesta conversión, cada pantalla adicional, cada segundo de espera, todo eso cuesta conversión y, y esto no es un tema solamente de diseño, es un tema de negocio, de decisiones de negocio. Modelo de riesgo, señores de riesgo, todos los que están acá, este es el motor de decisión, perdón, este es el motor, este es el corazón de las compañías, este es el corazón del negocio, pero hay algo que de pronto van a decir, Juan Pablo se enloqueció. El riesgo es el corazón del negocio, pero no aprueba créditos, construye negocios, ojo a esto. Cuando hablamos de riesgo, muchas organizaciones todavía piensan en, listo, yo riesgo lo que hace es aprobar o rechazar o dejar en stand-by, como si el área de riesgo fuera la encargada de aprobar o rechazar solicitudes y creo que no, creo que las compañías más avanzadas entienden mejor el riesgo que eso, porque están diciendo a quién le prestamos, cuánto le vamos a prestar, a qué plazo le vamos a prestar, cuál va a ser la tasa que le vamos a prestar, cuál es el nivel de riesgo que tiene esta persona. Sí, 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 sí. Lo ubicamos en cierto nivel y decimos, esta persona tiene una probabilidad que no me pague, entonces, sabe que mi exposición quiero que sea menor, lo voy a prestar, pero vamos a ver cómo se comporta. Entonces, yo quiero buscar maximizar el crecimiento rentable. Sí, a las personas los que están acá, que saben que son técnicas, aquí dejamos la famosa fórmula donde se busca ese equilibrio entre la conversión y la calidad de la cartera. Es decir, cómo voy a encontrar mi pérdida esperada. Eso se hace desde el principio. Entonces, la probabilidad de cumplimiento de una persona, esto se hace por cada uno de los clientes, cuál es el porcentaje que no voy a recuperar según la probabilidad de cumplimiento, cuál es la exposición, el dinero, el saldo que perdí en el momento cuando la persona no me pagó. Todas esas decisiones em, son, son tan importantes en el momento cuando empieza uno a escalar. Cuando es pequeño es más controlado. Por eso el modelo de riesgo es fundamental cuando empieza uno a escalar fuertemente para encontrar ese equilibrio. Entonces, en realidad, uno de los mayores diferenciadores competitivos de una fintech es en la calidad de su modelo de riesgo. Recomendación, inviertan en el modelo de riesgo después de la parte regulatoria. Esa es la segunda mejor inversión en una compañía de crédito digital. Listo. Control de fraude. Aquí vemos que a medida que los procesos se digitalizan, pues nos ganan los ataques. Probablemente este es uno de los temas que todos han oído, crece, evoluciona en todas las industrias, no solamente en crédito digital, en retail, todo lo que tiene que ver con e-commerce. Hoy ya no hablamos únicamente de documentos falsificados, no estamos viendo identidades sintéticas, impresionante. Deepfakes como locos, manipulación de dispositivos, los que quieran. Suplantación de identidad era lo que más veíamos, mucho más rústico, pero ya con inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con identidades sintéticas es una barbaridad. Y por supuesto, los esquemas organizados de fraude, ataques en simultáneo en diferentes compañías de crédito digital. Por eso la prevención del fraude ya dejó de ser una función operativa de alguien que vaya y revise un DPI, un DNI, una cédula, cualquier documento de identidad. O es una capacidad estratégica de cada una de las compañías. Es un must. Y esto lo estamos viendo, cada vez se acelera aún más el tipo de amenazas, crecen las amenazas en los próximos años, no sabemos por dónde van a llegar, por eso las organizaciones que ya tengan dentro de su estrategia de negocio y desarrollen sus capacidades de prevención, yo creo que van a tener em, mayores habilidades para competir. O dicho de otra manera, los que no lo tengan, va a ser más complejo competir, porque el fraude aparece al principio cuando lo detectan, o peor, cuando ya desembolsaron. Hoy, por ejemplo, en Colombia, recientemente salió una ley, tenemos un webinar mañana,
que nos obliga a demostrar la trazabilidad de un fraude, ¿sí? Yo no fui, le pusimos ese título, porque la historia hasta hace poco era, la gente le dice a la persona, demuéstreme que no fue usted el que solicitó el crédito. Y ahora la ley volteó, empodera al usuario, está diciendo, yo le digo a la compañía de crédito digital, demuéstreme usted, FinTech, por qué creyó que yo era la persona que tomó ese crédito, ¿sí? Entonces, la capacidad de adaptarse al marco normativo es súper importante. Cobranza, importante. Normalmente las organizaciones comienzan a pensar la cobranza cuando llega la mora, miércoles. Ahí sí ya le paro bolas. Las compañías más maduras, lo que hacemos nosotros, operamos de manera diferente. Se piensa desde antes del desembolso con el modelo de riesgo. Comienza desde la selección del cliente, qué tipo de producto le voy a dar, cuáles van a ser las condiciones y luego creamos estrategias preventivas. Automatización, segmentación, tecnología, todo le metemos allí. El objetivo es no solamente recuperar la cartera, sino reducir la probabilidad de que la persona me pague. Y algo también importante es los scoring de cobranza. Y es, si tiene un cliente que le viene pagando, ¿para qué lo voy a atacar yo mandándole los mismos mensajes? ¿Sí? Entonces, empezar a segmentar. La mejor cobranza sigue siendo aquella que evita que el cliente, primero, entre en mora y evite que se vaya. Esta gente es intensa y yo pago bien, pero aquí me tienen desesperado como a punta de WhatsApp. Aquí llegamos a uno de los más importantes slides para nosotros y son los unit economics. Durante la última década vimos fintechs crecer a velocidades impresionantes. Lo mencioné anteriormente. Levantaron 100, 200, 500 millones de dólares. ¡Wow! Por supuesto, capital impulsado por inversionistas. Sin embargo, el mercado ha cambiado y hoy vemos que esa conversación gira más hacia la rentabilidad y hacia la sostenibilidad, que también conocen de colocar dinero y que se recupera. Por eso aquí necesitamos entender los unit economics y estamos aquí hablando de cuánto me cuesta adquirir un cliente, cuánto cuesta fondearlo, cuánto perdemos por riesgo, cuánto recuperamos, cuántas veces vuelve a utilizar nuestros productos. Ahí está. Ingresos, el costo de adquisición, costo del fondeo, pérdida esperada, la recuperación de este lado y cómo hago eso para que me recompre para generar la utilidad. Las fintech más rentables que hemos visto no necesariamente son las que más colocan, son las que entienden mejor la economía detrás de cada uno de los clientes. Aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo hago esto, Juan Pablo? Simulando. Esto es una simulación que nosotros tenemos para un payday loan en Colombia. Estos son pesos. Y aquí lo que hacemos es entender diferentes escenarios corrigiendo y simulamos. Miramos a 5 años cómo se va a comportar el tema, cuánto me cuesta un cliente. Aquí, por ejemplo, manejamos 5 variables. Es cuántos usuarios mínimos al mes yo debería generar, qué monto debería prestarle, qué plazo, la tasa. Tenemos tasas, como en Panamá creo, tasas de usura. Y cómo hago yo para monetizar. Entonces, yo simulo para este caso, este ejemplo, perdón. Aquí el sistema nos dice exactamente cuánta plata yo necesito para arrancar una operación de crédito digital. Aquí estamos hablando de $464,000 para arrancar una operación que me está llevando a un punto de equilibrio en el mes 27 y el dinero lo estoy recuperando por allá por encima del cuarto año y así sucesivamente. Paso muy rápido porque quiero llegar a dejarles el siguiente mensaje y es los datos, las decisiones, los datos son los que me generan las decisiones inteligentes. Aquí tengo una simulación, no sé si alcanzan a ver. Los cuadros de arriba me están diciendo cuál es la posición que yo debería tomar, qué decisión yo debería tomar frente a la cantidad de desembolsos mensuales y los diferentes montos. Entonces tenemos los mismos usuarios mes, 800, 800, 800. Voy a prestarle 100,000 pesos, que pueden ser alrededor de $30, 200,000 o 300,000. Y aquí empezó a ver la TIR a los 5 años. Aquí llegó al 18, menos 1, menos 18, menos 1 y 13. Ahí uno ya empieza a tomar decisiones. No, pues vámonos primero con 200 y en el mes tal vamos creciendo y así sucesivamente. Decisiones financieras estratégicas. O me voy a montar en 300 y voy a mantener los mismos 800, pero voy a desembolsar un poco más de dinero. Ahora, abajo es algo similar, pero voy a utilizar los mismos 100,000 pesos, Payday Loan, $30, 100, 100, 100, aquí están.
pero voy a cambiar la cantidad de usuarios mes. 1000, 1200, 1500. Hay algunos que arrancan en 100, 300. Dependiendo de su estructura de costos, hay que ver cuál es el resultado. Pero para este ejemplo, el mensaje es, listo, yo voy a prestar los 100.000 pesos, $30, pero ¿cuál sería la posición ideal para mí? 1000 mensuales, arranco con 1200, 1500. Entonces mira que aquí ya veo un -1, no está mal, se parece a este que está arriba. Aquí ya tengo una TIR positiva, quiere decir que tengo que estar arrancando en 1200 y aquí el 30%. La pregunta es, ¿por dónde arrancaría yo? Tengo la capacidad para colocar 1000, 1200, 1500 mensualmente. Se me dispara la mora, la conversión, los costos, o prefiero arrancar de pronto en algo, no importa si haya pérdida 2, 3 años, y empiezo a entender y migro hacia un modelo mucho más efectivo, controlo los gastos, en fin, este es el mensaje que va detrás, que la data y la información de los unit economics son fundamentales para que mi negocio sea rentable. Yo no estoy compitiendo por colocar, estoy compitiendo por ser rentable porque todos estamos aquí para generar una compañía de crédito digital. Definitivamente, el capital es la gasolina de una compañía de crédito digital. Si tengo mi unit economics, soy rentable y lo conozco, la probabilidad de levantar capital será más alta. Durante muchos años aquí pensamos que el dinero era la ventaja, de luego la tecnología era la siguiente ventaja. Hoy sabemos que la verdadera ventaja está en la capacidad de aprender, tal como lo vimos anteriormente. Entonces, cada interacción me genera a mí información, cada transacción me genera información, cada pago me genera información. Eh, Aquí lo importante es cuánta data tenemos, sino qué tan rápido somos capaces de convertir esos datos en mejores decisiones. La rentabilidad, el riesgo, la pérdida esperada, en fin, todas esas capacidades, esa capacidad de aprendizaje es lo que está haciendo que una compañía de crédito digital sea más rentable que otra. Yo puedo tener la misma tecnología, el mismo capital, le puedo meter la misma inteligencia artificial, la misma cantidad de gente, pero es cuál es la capacidad que tengo yo para convertir esa información en decisiones de negocio. Traje este slide de un tema que manejábamos cuando estaba yo al frente de una gerencia de monetización de datos y esto lo aplica a todas las compañías de crédito digital, fintechs y demás que están aquí presentes. Soberanía de datos es la capacidad de una empresa de disponer de los datos. O sea, ¿a qué se refiere con eso? Y que es la capacidad de cómo genero y cómo capturo la información, cómo la almaceno, cómo recupero la información si se pierde, cómo la evalúo, es decir, cómo proceso la información, cómo la transmito de un lado al otro, dónde la guardo. Luego, esa información, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo la transformo en decisiones de negocio para evaluar al cliente y decirle, le presto o no le presto? Inclusive, ¿cómo destruyo la información? Si llega una compañía, una persona y dice, por favor, necesito que si no tiene un crédito, necesito que le elimine o me suscriba de un newsletter o ya no quiero información de mi solicitud. ¿Cómo hago yo? ¿Qué trazabilidad? ¿Cómo hago una trazabilidad que efectivamente destruir la información de la persona? Entonces, esto es un modelo que aplica para todas las compañías fintech y yo diría que en todos los países tengan o no tengan regulación, pues tenemos la obligación de proteger los datos de los clientes, por supuesto, y conocer y cumplir la legislación en materia de protección de datos, que creería que todos los países lo tienen de alguna manera, tienen protección al consumidor, tienen alguna entidad. En Colombia, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio es el perro bravo, y aquí en la compañía hemos visto multas severas, no solamente de capital, sino temas administrativos y penales por temas de habeas data o protección de datos o temas de usura. Saltemos ya nuevamente a temas más amplios, compañías más exitosas de lo que hemos observado nosotros en Latinoamérica. Lo observan ustedes, vean todos estos jugadores, son marcas reconocidas, por supuesto. No sé si WeBank lo conocen, pero es una compañía china muy fuerte. Y aquí hay algo interesante, no sé si lo alcanzan a ver, y es que primero
no son compañías netamente financieras, son organizaciones que han construido sistemas muy eficientes para aprender. ¿Sí? Son compañías que aprendieron del comportamiento de sus usuarios. No arrancaron siendo fintechs, aprendieron de las transacciones, aprendieron de patrones de riesgo. Vean la cantidad de clientes: 100, 60, 200, 300 millones de usuarios, una barbaridad. Y ese conocimiento es lo que permite mejorar continuamente las decisiones. Por eso me gusta decir que las fintech no necesariamente son compañías de crédito digital. ¿Sí? Son empresas de datos que están utilizando el crédito como un mecanismo para generar valor. Buy now, pay later, por ahí se asemejan. Y esta es la diferencia conceptual que creo que será lo más importante durante los próximos años. Errores comunes. Después de trabajar con las diferentes compañías que les mencionamos en diferentes mercados, observamos aquí algo interesante. Aquí hay errores que suelen repetirse y pocas veces son relacionados con la tecnología. Normalmente están relacionados con estrategia, es decir, no entender al cliente, eh, una propuesta de valor débil, eh, o simplemente se enfocaron en crecer, crecer, crecer. Estamos viendo compañías en Guatemala creciendo fuertemente, otras compañías en Colombia, otras en Perú, enfocados en los bodegueros y entraron una muy mala estrategia, hoy sufriendo, viendo las consecuencias. Lo segundo es la ejecución. Entonces son equipos sin foco, procesos manuales, muchos ineficientes, disciplina, absoluto, diseños del modelo del negocio, es decir, tengo que entender muy bien cuál es el mercado al que voy a llegar, qué le voy a ofrecer a él, cuánto me cuesta el cliente, todos los unit economics que vimos. Em, Algo que está por aquí en la meta que dice la dependencia excesiva del capital. Por supuesto, es altamente demandante una compañía de crédito digital, pero hemos visto casos puntuales de compañías que hoy viven sin necesidad de haber tenido fondeo externo. Posiblemente necesitan para extenderse a otros países, sí, pero llevan 10, 15, 20 años y son altamente rentables con procesos semidigitales, en procesos de transformación altamente exitosas. Entonces, si yo dependo del capital y el día de mañana, en 2 años, me cortan el chorro del capital, me quedo con un problema muy grande. Es la recuperación y unos costos muy, muy altos operativos. Lo otro es la gestión del riesgo, como lo mencionamos. Si usted no invierte en un modelo de riesgo apropiado, van a encontrarse con lo más importante o lo más peligroso, que es que el dinero no está regresando. Si yo tengo políticas mal definidas, no sé cómo crezco, y gestión de riesgo normalmente tiene una persona a la cabeza que está mirando qué le compete a las entidades reguladas y a las no reguladas. A las reguladas, pues, riesgo de mercado financiero, eh, riesgo operativo, se me olvida una. A las de crédito digital, necesariamente es el riesgo financiero. Y otro punto importante que es la adaptación al contexto local. Hay compañías exitosas que han llegado y que están en Colombia, Perú, Argentina, 4 países. Hay otras que están llegando a otros países y entran muy agresivamente y se están dando contra el mundo, y otras han desaparecido. Unas con las que yo trabajé también en expansión cerraron por falta de capital, otras por multas. En Colombia, de Europa del Este, entrando a Colombia, multadas, cerradas, vuelven a abrir. Entonces, un riesgo es no entender el contexto local, es decir, no entender eh, cómo se comporta la gente, cómo paga, la regulación, la cultura. Por eso, antes de hablar del futuro, yo creo que vale la pena revisar algunos errores que hemos visto con mayor frecuencia dentro del ecosistema, porque pues es más barato aprender de los errores de otro. Y el primer error para nosotros es, o recomendación, pues, no copien un modelo que es exitoso en un lugar sin platanalizarlo, como decimos en Colombia, sin adaptarlo localmente. Es decir, lo que funciona en Estados Unidos, en Europa, en Asia, no necesariamente va a funcionar en Latinoamérica, o lo que funciona en Guatemala de pronto no funciona en Perú, o lo que funciona en Brasil no necesariamente funciona en México, y así sucesivamente. La regulación es diferente.
Los hábitos de consumo son diferentes. La informalidad es diferente. Así uno diga, no, la informalidad es igual en todos lados. Sí, no. El segundo error es subestimar el fraude digital. Importantísimo, porque muchas eh, organizaciones construyen procesos pensando únicamente en la conversión y se descuidan en el manejo del fraude, que también escala y crece más rápido que nosotros. El tercer error, priorizar el crecimiento sobre la rentabilidad. Esto lo he mencionado como unas 3 veces, es decir, aquí ahí hemos visto compañías enfocadas exclusivamente en crecer, 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 crecer. No sé si era el modelo anterior de los VCs, de los inversionistas de capital de riesgo, que decían, aquí lo importante es crecer, crecer, crecer. Yo crezco, la mora crece y el capital que yo tenía para colocar, ahora me toca empezar a contratar miles de compañías de cobranza externas para recuperar una cartera. Que hoy el mercado exige sostenibilidad, rentabilidad. El cuarto error es experiencia de usuario. UX UI, definitivamente, cada clic cuesta la conversión, cada clic, cada fricción que yo le meto a mi formulario, mi proceso, se me va la gente. Cada mala experiencia me genera abandono y no vuelve a mí, se va con otro, así le cobre más. Y el quinto punto, el quinto error que vemos frecuentemente es la cobranza. ¿Sí? Solamente le paran bolas a la cobranza cuando la mora ya empieza a pasar. No, es que tenemos una mora del 3 pero ahora está en el 10, en el 15, en el 20. Es importante crear la cobranza desde el primer momento. Por supuesto, cumplimiento normativo. En Colombia la cobranza ya tiene un marco normativo y hoy la cobranza agresiva que es en otros países ya no se puede hacer. ¿Sí? Protección de datos. Entonces, entender el cumplimiento normativo o no entenderlo es otro de los riesgos que los hemos visto, por lo menos en Colombia, multados y salidos y han salido del mercado debido a este último punto. Bueno, entonces, estos son aspectos que normalmente parecen secundarios hasta que se convierten realmente en un problema relevante para la operación. Cuando observamos a los líderes allí globales, encontramos un patrón interesante y es que ninguno comenzó siendo una plataforma financiera, los que les mencioné anteriormente. Ellos todos comenzaron resolviendo un problema específico. Algunos prestan dinero, sí. Algunos eran medios de pago. Algunos ofrecían cuentas digitales, otros un producto puntual. Pero lo que pasó es que posteriormente utilizaron esa información y empezaron a expandirse hacia nuevos servicios. Entonces pasaron de monoproducto a multiproducto. Si no estoy mal, la última investigación de los jugadores B2C en Colombia, de 103 compañías, creo que como el 63% ya migraron hacia multiproducto. Y el restante están solo en monoproducto de crédito. Aquí estamos hablando de pues, cosas diferentes, pagos, cuentas digitales. Entonces, entiendan que el mensaje de este slide es que el crédito se convierte en un punto de entrada. La gente sale, saca su crédito y después ya luego aparecen los pagos, después le ofrecemos cómo ahorrar, abre una cuenta con un partner, le ofrecemos seguro, después puede comprar un top-up para transporte público. Empezamos a construir ya un ecosistema muchísimo más complejo y nos convertimos de la noche a la mañana en una plataforma financiera integrada. ¿Sí? Esta evolución ya seguramente algunos jugadores que están presentes ya lo son, pero vamos a ver mucho más allá y la recomendación es piensen en escalar hacia ese norte. Aquí tenemos las capacidades que definirán para nosotros los próximos líderes y espero que muchos de los que están acá los presentemos como casos de éxito. Cuando pensamos en el futuro, aquí hablamos normalmente de tecnología. Sin embargo, las capacidades que definirán a muchos de ustedes van a ser más amplias. La primera va a ser la capacidad de aprender continuamente del cliente y aplicar ese conocimiento en tiempo real. ¿Sí? Tomar decisiones en tiempo real. Lo otro va a ser la capacidad de automatizar procesos, pero sin deteriorar la experiencia del cliente. Seguramente les ha pasado, llama un bot, los llama una, una de estas inteligencias artificiales y empieza a decir una cantidad de barbaridades que uno dice, qué pesadilla. O simplemente necesito hablar con una gente, necesito hablar con una gente, o un chat, necesito hablar con una gente. Mata la experiencia de cliente absolutamente. Nosotros todo el tiempo hacemos mystery shopper y vemos, y digo, wow,
no hay alguien que le está dando el feedback de esos puntos de flexión. La otra capacidad que vemos es gestionar el riesgo en forma dinámica, es decir, modelos de riesgo. Hay sí inteligencia artificial que sea capaz de entender la información y, por ejemplo, si tengo 400 variables que no todas discriminan la mora, tener algo internamente, estoy hablando de un caso que hicimos, utilizando redes neuronales, todo el tiempo esté diciendo, bueno, esta vez estas variables son las que están discriminando la mora inmediatamente. Ya no es el director de riesgo el que hace los cambios, sino la misma inteligencia artificial va sacando, quitando, poniendo, tomando decisiones de riesgo en tiempo real para discriminar la mora de acuerdo a la información que va recibiendo de los pagos. Y lo quinto, rentabilidad. ¿Cómo crezco sin reventarme? Que sea rentable. ¿Sí? Aquí no necesariamente ganarán las compañías mucho más grandes, sino, ni tampoco las que tengan más capital. Normalmente las que tienen capital tienen maniobra para, espacio de maniobra para mejorar, pero no necesariamente las que tengan mayor capital. Son aquellas que se adapten más rápido al entorno. ¿Cuál es el entorno? Es su mismo entorno, de cómo está cambiando la regulación, cómo está cambiando la mora, cómo está cambiando el gusto, los hábitos. Son esas compañías. Y ya para terminar, creo que me pasé 2 minutos. Aquí una reflexión final. Definitivamente la tecnología es fundamental. Una compañía de crédito digital, inteligencia artificial, ya es disponible para todos, pagos instantáneos son disponibles para todos. El Open Finance está llegando para todos. Y aquí la ventaja es eh, tener la capacidad para aprender, para ejecutar y transformar esa información en mejores decisiones. Esto es como lo más importante que les menciono. Y conclusiones finales antes de terminar. Uno, la primera, la oportunidad del crédito en Latinoamérica sigue siendo enorme. Los que están en Panamá y quieren entrar a Colombia, hay oportunidad. Los que están en Colombia y quieren ir a Perú, es una oportunidad enorme. Los que están en Guatemala y quieren ir a Salvador, hay una oportunidad enorme. Los que están en República Dominicana quieren ir a Jamaica, hay una oportunidad. ¿Sí? Segundo, los datos se están convirtiendo en el activo principal. Tercero, sostenibilidad. Crezcan, pero mantengan rentable su negocio. Y cuarto, el crédito digital, ya no lo entiendo como un producto aislado, deben entenderlo como un habilitador de los servicios financieros, ¿sí? Un ecosistema financiero mucho más integrado. Y ahí es donde vamos a ver los momentos más interesantes y muchos de ustedes se van a volver en grandes bancos, grandes compañías de crédito o financieras más bien. Hoy estamos viendo, por lo menos en Colombia, quienes comenzaron en crédito ya están pidiendo licencias para hacer compañías de financiamiento, es decir, captar dinero del público, que es mucho más económico. Y aquí, hasta aquí terminamos nuestra operación. Espero que estas reflexiones hayan dejado o que hayan sido útiles para entender la evolución del crédito digital en Latinoamérica, tendencias y, bueno, cualquier duda, cualquier cosa que tengan, si el tiempo nos lo permite, pues bienvenidos. Y yo con esto termino acá. Listo, gracias, gracias por las manitos. FGN Soluciones. Yo creo que tú, analista, y él tiene el micrófono abierto o si Juan quieres Pablo, buenos escribir. días. Hablas con Felipe Galvis. Felipe, gusto conocerte. Bueno, yo Gracias me por dedico estar es al acá. tema de precisamente desarrollar ecosistemas de soluciones. Y me nace una pregunta frente al manejo de la inteligencia artificial y es, si nosotros entregamos manejo de inteligencia artificial a terceros, estamos vulnerando en parte la información de los clientes, porque estamos tercerizando, bien sea ChatGPT, perdón, Gemini, Cloud, y es aquí donde puede haber un riesgo normativo frente a lo que la responsabilidad de nosotros, cómo manejamos eso. No te puedo dar una respuesta formal porque no soy abogado. Tenemos nuestros partners. Mañana precisamente tenemos un tema que tiene que ver con eso. Pero tratando de acercarme a una respuesta, todo viene también en las políticas de privacidad y el manejo de la información que hacen. Porque si tengo claramente estipulado entre mis políticas que la información que yo capte a los terceros se la pueda transmitir a un tercero, donde el tercero ya es responsable del tratamiento, yo soy el responsable del dato, pero hay un tercero que lo está tratando, otro lo está modificando. Tiene que estar plasmado entre las políticas de privacidad y manejo de datos. Y aún si esa información es transfronteriza, es decir,
hay alguien que me está ofreciendo el servicio en Guatemala y yo estoy en México, estoy en Colombia, yo tengo que dejar claramente estipulado que la información está moviéndose de un lado al otro. Y si hay una responsabilidad de quien está tratando el dato, definitivamente, independientemente que lo que tú estás haciendo es un call o un pod, hay una responsabilidad y entonces hay que tener claro eh, cuál es la posición tuya frente a los terceros, frente a tu cliente y el cliente respecto a ti. No sé si eso se acerca. Bueno, si en algo se me acerca, pues eso es algo lo que yo estoy combatiendo porque estoy diseñando inteligencia artificial propia para mitigar ese riesgo. Y me nace otra pregunta. En este momento, ¿cuál sería como el plus o que uno pueda darle a las empresas que no solamente se dediquen al tema fintech, sino que se manejan en tema de productos, pero que al mismo tiempo dan la posibilidad de créditos internos directos? El mismo proceso que acabas de explicar, pero entonces enfocado, por ejemplo, a empresas tipo El Costo, tipo Jumbo, que manejan créditos directos por parte de ellos, pero hacia productos como tal. Ok, financiación, perdón, financiación en el punto de venta. Es decir, no te voy a desembolsar dinero, sino te voy a dar una línea para que tú puedas adquirir esa línea, adquirir productos y servicios, ¿correcto? Sí, En esencia, no le veo ninguna diferencia al crédito. ¿Dónde está dentro de los 5 pasos del ciclo de crédito? Ya el desembolso deja de ser desembolso y se vuelve más bien es el uso de ese crédito. En desembolso pues tiene que ver temas del dinero, trazabilidad. Aquí llegan lo que es la financiación en punto de venta, que es similar pero diferente al Buy Now Pay Later, porque le estás financiando lo que tú dices, la compra en el Jumbo, o estás financiando la moto, o estás financiando la ropa y le estás dando simplemente una compra con financiación. Pero el 99.9% del ciclo es exactamente el mismo. La diferencia es que no hay desembolso, el otro es un uso del crédito. Si es por ahí la pregunta que me estabas haciendo. listo, Juan Pablo, perfecto. Te agradezco la Sí. respuesta y espero tener un espacio en algún momento para presentarte la solución que tengo. Excelente, bienvenido. Claro que sí. Vale. Ya hemos pasado 8 minutos. Yo sé que muchos están trabajando, pero bueno, no sé, Annalise, estamos listos. ¿Hay alguna otra pregunta más? Si no hay, bueno, Juan Pablo, muchas gracias por el espacio, por todo lo que nos ha enseñado hoy. Excelente. Creo que, bueno, estamos viendo cómo están las manitos. Y todas las personas que están aquí, bueno, los invito a que sigan las redes sociales de la Cámara FinTech de Panamá. Los invito a seguirnos, los invito a que también puedan tener comunicación con nosotros. Los que están fuera de Panamá, si necesitan saber un poco más del panorama de Panamá en estos momentos, estamos a la orden. Y bueno, que este es el primero de muchos, Juan Pablo. Así es, vamos a compartir, tenemos mucha información para compartir con todo el ecosistema. Así que muchas gracias a todos por haberme parado bolas y espero que se haya llevado información. Después compartimos la presentación para que tengan ahí todos los datos. Gracias a ti, Annalise, y a todo el equipo, junta directiva y todos los que están aquí en este momento. Listo, muchas gracias, que tengan feliz día. Bueno, gracias. Chao.